Bienvenidos a un nuevo episodio de Mectes Creativos. En esta ocasión tengo el honor de tener en el set a Jorge Valde, un super actor. Él ha destacado muchísimo por sus actuaciones en series de televisión como El Chapo, el de Netflix y muchos otros más. Ahora nos va a contar un poco su última producción para Disney Plus. Y vamos a estar platicando obviamente acerca de creatividad, que es el tema principal que nos trae aquí a este podcast. Pero bueno, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por invitarme, gracias por venir hasta acá también y por este espacio. Tengo que decir que me trasladé desde Sevilla a Madrid para hacer este especial podcast con Jorge. Y estamos muy contentos de tenerte aquí, de verdad, porque siento que vas a aportar muchísimo a este episodio con todas tus experiencias. Y bueno, pues... Ya veremos qué puedo aportar, pero sí, sí, claro, yo estoy muy contento de poder de poder compartir, de poder reflexionar, dialogar, hablar sobre estos temas porque son los que nos atañen y los que realmente se involucran en todos nuestros aspectos de la vida, ¿no? Exacto. Uno es creativo en el trabajo y fuera del trabajo y en las relaciones de pareja, con los hijos. Finalmente todo se va involucrando y la creatividad es un estilo de vida, ¿no? Más que un proceso de trabajo, es como una forma de ver la vida Exactamente. y eso influye pues en el trabajo diario. Exactamente. En el trabajo y en la vida diaria, ¿no? Claro. Y bueno, cuéntame más o menos cómo empezó tus inicios, qué te trajo a ser actor. Sí. Yo estudié dirección de cine aquí en España, me vine en el 99 a estudiar y me hice toda mi carrera y bueno, y comencé a trabajar detrás de las cámaras. Pero luego unos años, en el 2012 creo que fue, que me fui a Bogotá a vivir y empecé a ser profesor de universidad. Entonces pues yo estaba buscando trabajo, ¿no? Y pues yo estaba dentro del cine. El tema de ser profesor es algo que lo tengo como en la sangre porque mi padre y mis tíos, y tengo mucha gente de la familia que son profesores de universidad y como que, no sé, creía yo que me quedaba muy fácil hacerlo y como estaba buscando, pues me metí en la universidad y lo primero que me dieron fue interpretación para cine. Uh-huh. Dentro de la carrera de actuación, ¿no? De interpretación. Sí. Y pues obvio que acepté, ¿no? Pero pues no sabía cómo hacerlo. Entonces empecé en un proceso de investigar cómo enseñar la interpretación para cine. Sí. Porque yo venía, o sea, a los estudiantes que venían a mí ya llevaban 4 años haciendo teatro y el último año pues hacían cámara, ¿no? Uh-huh. Y pues era gente que ya venía con sus cositas de cómo trabajaban y tal, y pues yo llegaba, realmente no sabía muy bien cómo hacerlo. Entonces empecé a hacer muchas pruebas, empecé a investigar, empecé a cogerlos de colegillos de India y poco a poco empecé a entender. Lo primero que me di cuenta es que yo no sabía nada de ese tema. Claro. Yo en la escuela había estudiado dirección de actores y tal, pero una cosa es dirigir a los actores y otra cosa es estar ahí metido, Claro. que ellos están viviendo, ¿no? Sí. Y bueno, y comencé con ese proceso y llegó un momento donde me di cuenta que efectivamente para que yo pudiera entender lo que ellos estaban viviendo tenía que, por un lado, vivir en mi propia piel y trabajo actoral y luego, por otro lado, meterme dentro de la industria para conocer realmente cómo funciona desde el punto de vista actoral. Claro. Es decir, de cómo entró en la industria desde que está en su casa hasta que logra rodar. Todo el proceso para entrar en la industria y todo eso tenía yo que conocerlo porque lo estaba enseñando sin haberlo visto. Lo estaba enseñando según lo que me habían dicho. Entonces decidí meterme. Y pues sí, yo había hecho teatro en la adolescencia y tal, sí tenía esa espinita y ya había rodado algunos cortos cuando estudié cine, actué cortos de amigos y tal. Entonces sí tenía una espinita de hacerlo, pero realmente pues no me había lanzado. Y tuve mucha suerte porque en cuanto me lancé a los pocos meses ya estaba haciendo mi primer casting profesional que era de Chapo y lo gané. Sí. Con todos los nervios del mundo hice ese casting y me lo gané. Entonces, claro, ahí dije, ¿ahora qué? ¿Ahora qué hago? Porque, claro, era una producción grande, era la segunda producción que hacía Netflix de Colombia, por tanto los presupuestos eran muy diferentes a los de normales. Y la gente estaba como muy pendiente de ese rodaje, que era como un súper rodaje. Uh-huh. Y yo, claro, yo de primerizo Ajá. sufrí. Ya pensaste más. Sí, los primeros planos fueron fatal. Y eso que estaba yo cómodo, que sabía lo que estaba pasando, no estaba perdido. Al ser director, haber estudiado y haber rodado, pues
todo lo que sucedía alrededor del rodaje, lo entendía perfectamente, sabía Claro. los tiempos, sabía todo lo que estaba pasando, lo tenía controlado, pero tenía inseguridades. Era solo pensamiento, nada más, y era fácil, porque es que realmente el primer plano en cine es algo, ¿no? Que a veces los planos son de un minuto, 2 minutos, y pues se complica uno la vida muchísimo porque Claro. piensa, se juzga, bueno, todas esas Y cosas. te estabas saboteando, ¿no? A ti mismo. Claro, completamente. Qué fuerte. Completamente. Entonces, cuando tú entras, que tiene que ver mucho con el tema de la creatividad, que ahora lo abordamos, que tiene mucho, está muy, muy conectado el tema de la creatividad, porque justamente esa saboteada, esos pensamientos que se te vienen, justamente son los que no te permiten jugar el juego de la creatividad. Sí. Mm, Entonces tú estás, en ese momento estaba yo en rodaje, con todas las cámaras, con todo, y no estaba jugando al juego de actuar de verdad. Estabas pensando ¿Cómo lo hago bien? ¿Cómo la estoy cagando? ¿Cómo lo...? Sí, ese tipo de... qué fuerte, ¿no? La mente es súper poderosa en ese sentido. Y no tiene justificación, digamos, o sea, no... Porque luego me hice 17 tomas en Sí. un plano que tenía que haber sido pues, de 2 tomas máximo, así me hice 17 tomas solo por los nervios. Ajá. Y ya llegó un momento donde ya estaba tan desesperado, como en la toma 15 o así, que ya, o sea, estaba desesperado, estaba enfadado conmigo mismo, todo eso. Y llegó un momento donde dije, me da igual. Yo no voy a hacer como, como Siren, me da igual y ya yo no sirvo para esto y bueno, todas esas cosas, ¿no? Ajá. Y ese pensamiento me liberó. Ah, Es cuando fueron a rodar, yo dije, lo que salga, lo que tenga que. Y ahí comenzó a quedar bien. Hicieron, creo que dos tomas más de seguridad, no sé qué, pero ya empezaron a quedar bien porque empezó a fluir, porque empecé a estar ahí en el... en el aquí y en el ahora. Y así fue como comencé y luego empecé, ese fue el primer día de rodar y luego ya eh, también empecé a ganar confianza porque uno en el rodaje empieza a conocer a todo el mundo. Claro. Ese primer día yo llegué directamente a rodar y después empecé a conocer a los actores y a todo el mundo, ¿no? Entonces ya con el tiempo pues estabas cómodo y Tú llegaste solo, ¿no? No conocías a nadie y empezaste a ser como hermandad con los actores. claro, la parte del Chapo fue un rodaje muy complejo porque supuestamente pasa en México, pero todo fue rodado en Colombia, entonces tuvieron que buscar las locaciones que pareciera que la vegetación y esto Sí, pareciera México y Guatemala. sí. Entonces podíamos rodar, o sea, yo rodé como en 6 ciudades diferentes. ¡Wow! Porque un sitio era en una ciudad al norte de Colombia y a la salida, de continuación de esa escena, de esa secuencia, la rodábamos en otro lado del país y tal. Ajá. Está muy bien logrado, la verdad. Y luego, ¿cómo fue ese proceso de seguir en el camino? Ya después de esa experiencia que te desbloqueaste totalmente, ¿qué pasó? Cuéntame. Empecé a entender lo que te decía, que lo hice, o sea, por mí, por supuesto, pero también pensando en mis estudiantes. Entonces Sí, ya cuando comencé a tener todas estas experiencias y a conocer realmente cómo era un rodaje de verdad, desde claro. el punto de vista actoral, lo que sufre, lo que vive el actor, pues mis clases comenzaron, por supuesto, a cambiar. Ajá. Empezaron a cambiar y empezaron a ser más realistas y empezaron a tener contenido que realmente sirve en el día a día de los actores. Lo que ellos también se estaban enfrentando a lo mismo en sus cortos, ¿no? Haciendo cortos en la escuela y no sé qué, que yo los Claro. pensaba que Ujú. rodaran, y se enfrentaban a lo mismo, los mismos nervios, el mismo bloqueo, el mismo juzgarse, el mismo toda esa cantidad de Sí. el ego molestando ahí. Claro. Pero bueno, empezó a hablar, las clases empezaron a coger con más fuerza y con esas clases empecé yo a entender mejor en el tema de qué es interpretar. Entonces me di cuenta de una cosa un descubrimiento maravilloso, uno de los descubrimientos más importantes que en mi Ujú. vida, que me ha cambiado mucho la vida, y es el hecho de que para mí es mucho más nutritivo o más efectivo estudiar o aprender a través de la enseñanza, o sea, enseñando Ajá. que estudiando, digamos. Cuando estoy en clase es como reflexionar, como hablar en voz alta, ¿no? Sí. Como reflexionar, y entonces empiezo a entender muchas cosas del proceso, del oficio. Mi trabajo sí considero que es creativo. Yo estoy en el mundo actoral, por supuesto, pero también tengo una productora, como soy director de una productora con Sí. semana, Sí. y ahí también el trabajo creativo es diferente porque es más en papel, digamos, de guión, de escritura de guión, de creación de conceptos, Claro.
creamos campañas publicitarias para pymes y esos son procesos creativos no actuales, pero sí procesos creativos. Claro, Y pasa lo mismo, funcionan de la misma manera. La forma como yo escribía hace unos años no es la misma como escribo ahora, claro. justamente porque mi visión de la creatividad. Ha cambiado. Y a ver, ahora que entramos más en ese tema de la productora, me gustaría preguntarte cómo ha sido ese proceso de tú ser dueño de una empresa. O sea, también creo que debes de tener procesos creativos para ser dueño de empresa en este medio también audiovisual, ¿no? Sí, claro. O sea, de constituir una empresa, una productora, sobre todo que es un tema creativo, requiere de creatividad para Claro. poderla montar, porque al principio no es solo un tema administrativo, también es un tema de comunicación. Ajá. Sí, de cómo llegamos al cliente que les estaban mostrando y toda esa comunicación pues tiene que hacerse desde un punto de vista creativo. Claro. Nosotros encontramos, pues nuestra especialidad es el cine, tanto Ujú. detrás como delante de cámaras, en Sí, lo que te decía, no actúo, dirijo, escribo, y sí, lo hago desde hace más de 20 años, entonces esa es mi especialidad, digamos, eso es, eso es lo mío. claro. Entonces, cuando decidimos montar y hacer publicidad para pymes, decidimos coger todo ese bagaje cinematográfico y aportarlo ahí. Nosotros lo que hacemos es coger toda esa potencia creativa y de comunicación, Sí. las estrategias de comunicación, cómo llegar al cliente ideal, digamos, de una manera emocional, y Ajá. que justamente que es lo que nos aporta el cine a la publicidad, ¿no? El tema emocional, ¿no? Que es con lo que nosotros trabajamos, intentar hacer todo lo que hagamos, intentamos hacerlo emocional, Ujú. pero descubrimos cuál es la opción correcta para pues para ese cliente, ¿no? Para que le sirva a la empresa que uno, pues claro que estamos haciendo la publicidad. Filmanidad también es una escuela para actores. En algún momento se abrirá más para toda la parte de cinematográfica y tal, pero en este momento estamos con actores enfocados. También se llama Filmanidad porque nos gusta el hecho de que esté vinculada a la productora Claro. y escuela de interpretación, pues bajo la misma casa, digamos, Va. que tienen que ver. Y pues todo esto y experiencia y estas reflexiones y todo eso, pues lo vamos metiendo dentro de estos contenidos que hacemos para la escuela. Hay cosas que se dicen ahí en esos videos que son muy importantes, que son Sí, pues, especiales y que son cosas que he ido yo descubriendo, encontrando y que las propongo como de esa manera creativa claro. en el canal de YouTube. Entonces también es es una forma como yo me mantengo conectado a la parte de docencia. Sí me hace falta y sí extraño el feedback Ajá. de los De lo estudiantes, sí. Pero bueno, es una manera de conectarme y cuando estoy escribiendo los guiones para estos vídeos, pues igual también estoy de una manera u otra, estoy nutriéndome, reflexionando y tal sobre el arte, actoral, dramática y tal. Y nada, listo. Bueno, y también cuéntanos un poco acerca de la experiencia de rodar, y tú también lo harías para Disney Plus. ¿Cuál fue tu crecimiento y que detalles un poquito más algunas cositas que te hayan gustado mucho del filme? De Neto también lo haría, me gustó todo desde el minuto uno porque David Víctor es un director que realmente sabe lo que vivimos, lo que Sí, experimentamos a nivel emocional, a nivel personal, de todos los componentes de un rodaje de actores y equipo técnico. Y David tuvo la suerte de tener la libertad de crear un rodaje que realmente eso no parece un rodaje, eso parece un manicomio. Ahí eso había gente bailando, gente saltando, había gente haciendo de todo menos lo que normalmente o tradicionalmente se ve en un rodaje. Y él mismo nos decía, aquí sabes rodar, ya sabemos rodar. claro, Pero no vamos a rodar como todo el mundo rueda, vamos a inventar una nueva forma que rodando por bloques. claro, Entonces teníamos planos de 40 minutos, de una hora y media, de 3 horas, sin cortar, donde realmente el proceso creativo o el proceso más que creativo, el proceso de atención y el proceso actoral se potencia y se crece bastante. claro, Teníamos, por ejemplo, el capítulo 5 generaba mucha atención porque es un plano secuencia, todo el capítulo. Es un solo plano secuencia, una locura total. Y claro, y por supuesto que la atención es máxima porque es un plano secuencia muy complicado con mucha gente, muy largo y tal. Y si tú cometes un error, si se daña, claro, se parece por tu culpa.
digamos que se queda, está esa atención que la tienen todos, ¿no? Actores y técnicos y todos teníamos la misma atención, por tanto, cuando lo logramos, pues Sí, de verdad. hay un momento en este plano de secuencia donde hacemos estos flashbacks sin cortar la cámara, vamos Sí. al pasado y regresamos al presente y tal. Pues cuando era pasado, habían ciertas circunstancias de luz, porque la luz eso estaba en un autobús, pues la luz exterior es muy diferente a la que estaba en el presente, digamos. Y luego las cosas que habían dentro del autobús. Entonces, en mitad de plano, mientras la cámara nos podía hacer un primer plano cortado así por debajo de las penas, a lo mejor estaba pasando los de arte para colocar esas maletas que tenían que estar ahí, que en el presente no están, pero que en el pasado sí, y entonces se metían por ahí. Entonces llegó un momento donde ya los actores entendimos que las cámaras, que los de arte, que los micros, que los de micro y tal, todos hacen parte del juego, de la coreografía sin ensayar, que salía por ahí, pero hacen parte del juego. Por tanto, llegó un momento donde ya no nos incomodaban. Entonces, yo fácilmente o cualquiera podíamos estar en mitad de una escena y estar sujetando el cámara para que no se caiga, o si se cayó, pues sujetarle, levantarlo, pero sin salirse de lo que se está viviendo. Claro, es que entraron hubo momentos como si fueran otros actores, otros personajes dentro que ya interactuábamos con ellos. Había cosas que teníamos que hacer que nos podían sacar del personaje, digamos, de la atención que necesitamos. Cosas como ayudar a los de arte, por ejemplo, que el de arte me dice, mira, no me da tiempo a abrir la puerta del autobús, entrar, ¿sí? Colocar la mochila, salir, cerrar la puerta del autobús, todo antes de que la cámara gire y me mire, no me da tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es, abro la puerta, te lanzo la mochila, tú la coges, tú la pones y sigues actuando. Ese tipo de cosas nos tocó empezar a ayudar porque era prácticamente imposible hacerlo. Y todo eso empezó a generar como una especie de coreografía entre la realidad y la ficción al mismo tiempo, sin salirse de la parte actoral del vivir una realidad como David nos estaba planteando y estaba acomodando todo para que viéramos una realidad. Pues todo eso hizo que ese rodaje fuera fascinante, fascinante, fascinante. Fue una experiencia y tuve la suerte de ser testigo presencial de esa locura que se inventó David y que sí tiene su efecto en pantalla. Y aparte tuve ese trabajo actoral y el trabajo actoral es muy intenso, es muy profundo. Y aparte que todo lo que pasaba en rodaje era real. O sea, si llegaban policías, ambulancias, se montaban todo un operativo, todo eso se iba montando en vivo y en directo y llegó un momento donde lo que estaba pasando todo era real. Y no cortan, y no cortan, y sigue, y ya llegó un momento donde no estaban viviendo una realidad. Ya. Hasta que de repente corten. Uf, no me acordaba, mire. Pero es bueno también que nos cuentes un poco acerca de todo lo que se vive detrás de cámaras, porque como espectadores muchas veces ni siquiera lo notamos, o sea, y también el valor que hay detrás de todo el esfuerzo que hay una producción entera adentro de un autobús grabando. Es impresionante, ¿sí, no? Bueno, antes, o sea, el día del plano secuencia y todo, se anda equipo técnico, a lo mejor 150 personas, más todos los extras figurantes, más todos los actores, más todo. O sea, eso era Wow. muchísima gente para hacer un solo plano secuencia. Sí. Es bastante complicado y por supuesto pasan muchas cosas que la gente no se da cuenta. Nosotros, por ejemplo, dentro de esos bloques de rodaje tan largos, Sí. llegaba un momento donde ya no sabíamos si la cámara nos estaba mirando a nosotros, o sea, porque las cámaras podían irse y de repente volver a entrar. Entonces tú siempre tenías que estar activo. Más o menos yo lo vi como un partido de fútbol, como un jugador de fútbol, que tú en el partido de fútbol no estás corriendo todo el tiempo, pero sí tienes que estar muy atento. Y cuando te llegue la pelota, actúas con toda la energía y con todo lo que tienes que hacer. Pero mientras no tengas la pelota, estás atento, no te sales, siempre que estar atento. Más o menos pasaba esto así, porque cuando era mucho tiempo y a veces las cámaras se iban a una esquina, a una acción concreta y no estaban mirando para acá, pero tú no podías salir de tu estado, Yeah. porque en cualquier momento se giran y te pillan. Entonces tocaba estar ahí y eso hacía que muchas veces uno estuviera dentro del personaje sin saber si tenía que estar. No. Por ejemplo, a Poga, él tenía un momento donde salía de un autobús, no sé qué,
y se tenía que meter dentro de unos arbustos y se metió. Pero él no sabía, también teníamos drones y tal, entonces él no sabía si lo estaban grabando ahí metido en los arbustos. Y resulta que las cámaras se subieron, o sea, se siguió, las cámaras de repente se subieron a las ambulancias y los coches policiales comienzan a arrancar, se van para otro lado con los actores, todos sin cortar, no sé qué, y ahí se quedó pegado. ¿Y quién le dice ahí que ya cortaron o que las cámaras ya saben que ya no tienen que seguir, o sea, que ya está fuera de plan y tal? Sí, ¿Cuánta energía tuviste que poner para ese papel, no? sí, 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 eso es una maravilla. Maravillas. Sí, sí, es una maravilla que se logren, digamos que digamos que un director pueda llegar a tener esa libertad de rodar de esa manera, porque es un riesgo. Pues que Claro. y no está muy bien controlado el tema económico y A nivel producción es complicado. es complicado, pero el director supo hacerlo. Sí, y se lo aprobaron y sí funciona. Ya adentrándonos un poco a temas más creativos, eh, ¿cómo es desde que tú inicias el casting hasta que tú ganas el papel, te dan el papel y cómo lo desarrollas después? O sea, cuando ya te dan el guión, que tú haces como preparación con los demás actores, leer el guión todos juntos. Cuéntame un poco cómo es el proceso. Bueno, tú entras a casting Sí, y digamos que el proceso creativo yo lo veo como dos fases completamente diferentes. sí, Por un lado es el trabajo de, digamos, de análisis, de esto de tomar decisiones conscientes sobre el personaje o sobre la escena, porque cuando tienes te dan un casting, te dan una escena para un casting, tú tienes que interpretarla. sí. Es decir, interpretarla implica tomar decisiones creativas, Ujú. porque ese mismo guión, si tú se lo das a 40 actores, lo van a hacer de 40 maneras diferentes, en Sí, su guión, sin cambiar diálogo ni nada. Entonces, eso quiere decir que depende del punto de vista que tú tengas de la escena, de la acción de lo que está pasando y tal. ujú, Entonces, como hay tantas posibilidades de interpretar un guión, tú tienes que elegir una y tienes que tomar decisiones. Entonces, ahí hay un trabajo creativo de mesa consciente, sí, ¿sí? Basado en análisis, en revisar cómo son los personajes, sus relaciones, bueno, toda esa cantidad de cosas teóricas sí. que existen de psicología del personaje, etcétera. Cada quien tiene su manera de abordarlo, pero lo que sí es común es que es un trabajo de mesa, Ujú. de tomar decisiones Sí, basadas en este análisis. vale. Pero una vez tú tienes eso y entras a rodar, sea en casting o sea en rodaje, cuando la cámara comienza a rodar, esa toma de decisiones, todo ese trabajo creativo previo que Sí. has hecho, está, pero no lo puedes utilizar, digamos, no lo puedes usar conscientemente. Tiene que ser algo inconsciente, porque cuando tú estás frente a la cámara, no, lo que hablábamos al principio del ego que empieza a molestar y que empieza a Sí. hablar y que empieza todo eso entre la cámara, pues también te puede pasar lo mismo con el desarrollo que has hecho creativo, que has hecho sobre guión. Del personaje. Sí, aquí acuérdate que mi personaje es malo, aquí está enfadado, aquí no sé qué. Entonces comienzas a hacer una cantidad de pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estás haciendo en ese momento. Claro. Entonces, realmente yo como veo el trabajo actoral en el momento del rodaje, Ujú, yo diría que no es que realmente no es creativo. ujú, Frente a cámara realmente no es creativo. El proceso creativo lo has hecho antes en la ujú. filmación, pero cuando estás rodando, tú no puedes ser creativo. Tú no puedes tener el objetivo de ser creativo o original. Ujú, ¿Mm? Porque si tienes ese objetivo, vas a intentar transmitir ese. ujú, Y en el momento en que tú en cine, que estamos buscando realismo duro, puro y duro, ujú. si tú en ese momento tienes una intención de transmitir algo a cámara, estás fugando un juego que no tiene nada que ver con la escena. Claro. Y el espectador lo va a ver. ¿Mm? Ujú, claro. Entonces, el trabajo actoral en escena es el libre presente, el Ujú, estar dentro, ¿sí? ujú. Dentro de la escena y no en estar pensando en todo lo que tú has diseñado antes. Eso tiene que ser de una manera automática y tiene que ser de una manera inconsciente. Y en cuestión de procesos creativos, cuéntanos un poco cómo llevas tu proceso creativo en crear tu personaje. Te lleva el guión y a partir de eso, ¿qué haces? ¿Apuntas? ¿Qué haces para proponer?
Intento entender primero, intento entender lo que pasa en el guión de verdad, por debajo, intento entender las motivaciones de cada uno de los personajes, no solo el que me toca a mí, de los demás, intento entender cuáles son esos rasgos cognitivos que impulsan a que estos personajes sean de esta manera y no de otra. Y luego también me ayudo, tengo herramientas, yo uso mucho el diagrama. Ajá. Entonces, digamos que cojo identifico qué eneatipo es el personaje y digamos que eso me sirve mucho porque abro mucho el abanico de posibilidades de cómo puede ser ese personaje y el por qué está Ujú. haciendo lo que hace y por qué piensa como piensa y por qué reacciona como reacciona. ¿Sí? Sí. Porque realmente en ver el personaje y analizar el personaje es encontrar el por qué. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué ve el mundo así? ¿Mm? Sí. Ya una vez tú lo encuentras ese porqué y que lo hago, creo que te digo, a veces lo hago con el enneagrama y tal. Una vez lo encuentras, empiezas a entender como la idea origen que construye la personalidad de este personaje, como nos pasa a todos, Ujú. y empiezo a leer ya todo el guión entendiéndolo desde ese punto de vista. Sí. Y de repente lo entiendo el personaje. A partir de ahí ya comienzo el proceso de construir el avatar, Vale. que es tomar decisiones, cómo afecta la psicología en el cuerpo, cómo afecta la psicología en las expresiones faciales, Claro. en la propia voz. Digamos que empiezo a encontrar conexiones directas neuronales, médicas, digamos, de cómo afecta la mente en el cuerpo y tal, para ir construyendo un poco el avatar, pero va cogiendo forma hoy, Ya. digamos, con el tiempo, con el tiempo. Y luego también es importante ser muy flexible porque cuando tú creas tu avatar, y llegas a rodaje y te subes y entras, la influencia de los demás actores te Ujú. cambia lo que habías visualizado. Claro. Entonces, si eres muy rígido y te quedas metido ahí en lo que tú habías diseñado, pero no encaja con los otros, pues no va a ser Claro. la final. Entonces tú tienes que entrar. Mejor dicho, el rodar es súbete al avatar y entra. La creatividad para mí en estos momentos es la capacidad de parar el cerebro para que lleguen las ideas, porque de alguna manera, yo no lo sé explicar, pero de alguna manera llegan, y Sí. cuando tú eres capaz de parar el cerebro, llegan las ideas, y no es que uno sea un genio, Claro. es como que, no lo sé, pero mira, por ejemplo, cuando terminé este rodaje y me quedé reflexionando mucho sobre el proceso creativo, Ujú. sobre mis procesos creativos, porque lo que viví en rodaje fue maravilloso Ujú. a nivel actoral, lo que yo experimenté, o sea, cuando cortaban era, uf, mira. Y entonces, y empecé a escribir, tenía lo que digo, estoy haciendo una peli, estoy escribiendo una película, pero empecé a escribirla de un punto, con un método completamente diferente a los que había hecho previamente, Ajá. ¿sí? Es decir, yo antes tenía una estructura, yo hacía como un proceso, un método para llegar a escribir, y era un método donde tardaba en comenzar a Ujú. escribir la peli, hasta que la estructura, que los puntos, que el punto de giro, que toda la cantidad de cosas Sí, sí, sí. que están dentro de la teoría y tal. Pues después de este rodaje, cuando llegué me enfrenté, lo primero que dije es voy a hacerlo de manera diferente y voy a hacerlo como nunca lo he hecho, y es papel en blanco, un lápiz y comenzar, sin ningún tipo de idea previa. Y claro, eso es complicado, pero sí funciona, Ujú. porque comienzo a escribir y el primer párrafo son tonterías, pero de repente, sin tenerlo previamente, o sea, es como Claro. que era una cosa que decía Picasso, que yo, sí, ahí lo entendí cuando le decían la inspiración llegas cuando está trabajando. Ujú. O sea, si tú te quedas como creativo, como artista en el sofá esperando que se te llegue la iluminación, no te va a llegar, Claro. porque realmente la iluminación llega es cuando estás en pleno proceso creativo, cuando estás trabajando. Y la improvisación, ¿tú qué piensas acerca de la improvisación? Porque también la creatividad yo creo que va mucho de la mano con improvisar, ¿no? Con el dejar fluir y eso, en poner en motor automático tu cerebro para que haga el resto. Te comento, por ejemplo, yo también estoy en el mundo audiovisual y muchas veces tú planeas un plano de una forma, te planeas muchas cosas que en el momento se te arruinan y dices, ¿qué hago? O sea, ¿cómo tiro esto? Y ahí es donde viene la creatividad a jugar su magia y a decir, aquí puedes hacer esto y bueno, este recurso que tienes acá, pues lo puedes usar, ¿sabes?
Incluso yo ahorita vengo desde Sevilla a grabar este podcast aquí y yo, bueno, salgo un poco de mi zona de confort de saber cómo está estructurado mi set, por ejemplo. Claro. Y es, bueno, ¿qué tenemos para aquí? Bueno, esto, lo otro, un librito, o lo que sea, ¿no? Y estamos aquí armando pues el set en condiciones para que también visualmente se vea atractivo, ¿no? Entonces creo que la improvisación juega mucho un papel importantísimo. Tú cuéntame en tu área, ¿cómo se llaman la improvisación? Lo que te decía, a nivel actoral, el tema, cuando está uno frente a la cámara y que está rodando, yo creo que uno no tiene que ser creativo Ajá. ni original. Por lo que te decía antes, si ese es tu objetivo en escena, ser creativo, vas a estar pensando cómo hacerlo, porque ¿qué pasa mucho en teatro? Que pasa mucho en teatro, sobre todo cuando están en clase. Entonces, lo digo por mis estudiantes, que como que siempre están, hay algunos que siempre están pensando en alguna genialidad, en algún comentario genial, en alguna acción genial, como Sí, que digan, guay, no sé sí, qué. sí, sí. Y eso es la creatividad para ellos, para que digan, guau, me salieron cosas muy chistosas o lo que sea, ¿no? En esta impro o en este ejercicio y tal. Yo creo que a nivel en cine, por lo menos, que se busca el realismo total. Ajá. Yo creo que no es correcto o no es una buena idea querer ser original y creativo, porque Ujú, se va a la cabeza. Uno lo que tiene que tener es atención total, ajá, porque tú ya tienes tu avatar construido ujú. y tu avatar construido, ahí está todo tu diseño creativo. Ya está, Claro, cuando lo vas a poner en práctica, no es ser creativo, es claro. tener la atención total, porque cuando tú tienes la atención total, estás con los demás actores, estás en lo que está pasando en la escena, estás viendo cómo está afectando emocionalmente esas acciones a los otros actores y tal, Mm. y eso mismo te afecta a tu avatar y tú mismo dejas que vaya fluyendo, y entonces es una atención constante de todo lo que está pasando, mirar muy bien, entender lo que está pasando psicológicamente dentro de la escena con los demás actores para poder no bloquear al avatar Algo, y que fluya realmente con lo que tiene que, como salga, ah, como tenga que salir, pero que salga del avatar, no de ti. bueno, pues me encanta estar hablando de estas cosas contigo y quiero hacer, vamos a abrir un espacio que se llama Derribando Mitos. Y vamos a derribar unos mitos que hay acerca del medio artístico, del medio actoral. Tú vas a ir diciendo verdadero o falso. Sí, sí, pues, y vamos ahí a ver pues qué tanto nos podemos creer y qué tanto no de todo este medio, ¿no? Porque muchas veces dices o piensan las personas que es fácil el ser actor o el estar en el medio o que este trabajo a lo mejor ni siquiera es un trabajo. Ya. Y pues, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, es solo verdadero y falso, ¿no? Verdadero y falso. Verdadero y falso. A ver. La primera pregunta es, bueno, la primera afirmación es, ¿las salidas al cine en España son escasas? Verdadero. Verdadero. Es relativo, eso hay que preguntar relativo. Bueno, Ajá. El cine independiente no es rentable. falso. Falso. Para que un actor sea el protagonista de una obra, película o novela, se tiene que prostituir o acostar con el producto. No, está clarísimo que es falso, eso nunca ha sucedido. Vale, vale, vale. Y la meritocracia en el medio es escasa, toda por enchufe. Falso. Falso. El actor nace, no se hace. Falsísimo. Sí, sí. Hay que estudiar, Todos somos actores, todos los seres humanos somos actores. ¿vale? ¿Y con qué frase te despides, Jorge, de esta gran entrevista que tuvimos el honor de tener? Realmente ser creativo es parar el ego, es parar esa voz y es dejar fluir y que las ideas lleguen de alguna manera. Ujú, Piensa que el artista bajo esta visión, ujú, que vayan a saber si yo después la tenga, sí, ujú. que la cambiaré, me imagino, pero en estos momentos el artista sería más bien como un instrumento de comunicación utilizado por el universo o por, Claro, no sé,
Ajá. no sé, pero se convierte en un instrumento en una especie de medio de comunicación. Por tanto, el trabajo y la misión es dejar que fluyan esa comunicación. Y la única forma de hacerlo es parando la mente, Ujú. parando el ego y prestarse y dejar que las cosas fluyan a través de un tal, algo así. Pero no dejar nunca de lado que todo este proceso no nos convierte en personas especiales, sino que nos convierte en personas con una gran oportunidad de tener un crecimiento personal Ujú. constante. Y mejorar día a día, ¿no? Totalmente. Pues muchísimas gracias. A ti. Fue un placer tenerte y pues, compartir todas estas experiencias geniales. Los invitamos también a entrar en sus redes sociales, Filmanidad, y aquí vamos a poner en la descripción todas las redes para que pinchen y si tienen algún proyecto, algún emprendedor que nos esté oyendo por aquí o viendo, que vaya y pinche y ver qué posibilidades puede tener, porque todos los emprendedores también pueden tener ese vídeo Cinema. cinematográfico chulísimo con aquí nuestros super amigos de Filmanía. Vale. Toda esa potencia que hace que el público pueda estar en una sala llorando o enfadada o riéndose, toda esa potencia emocional se puede poner a disposición de las pequeñas empresas. Estupendo. Y bueno, pues también invitarlos a seguir nuestro podcast, a suscribirse, a apoyarnos y a seguir este proyecto tan chulo que estamos haciendo y que cada vez crece más. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión de Elementos Creativos. Muchísimas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós.